Minutos. Felipe, este es el nuevo comandante de las Fuerzas Militares de Colombia. General Hugo López lleva muchísimos años de experiencia, es un hombre que tiene todo el desarrollo. Además, hay un cambio, Felipe, frente a lo que hasta ahora estaba pasando. General López es un general tropero, que es del arma ejército, es del ejército, a diferencia del almirante Francisco Cubides, que era el comandante de las fuerzas militares hasta este lunes, que era de la Armada, es de la Armada Nacional. Y esa sí puede ser una diferencia en cuanto al manejo del orden público, porque no es lo mismo que usted conozca directamente lo que pasa con la gente del ejército a que no lo conozca. Esperamos que le vaya muy bien al general López. Sí, pero es que ellos no se mandan solos, ¿no? El problema no son ellos, no son los generales o los almirantes o los oficiales, suboficiales o soldados, es el comandante en jefe. Ese es el problema. Ellos no se mandan solos. Entonces, sí, pues tiene todas las intenciones. Yo no lo conocía, pues hasta ahora sé quién es y por lo que usted está contando, pero pues es que ellos tienen un comandante en jefe en las fuerzas militares que hace, pues da órdenes que ellos tienen que cumplir, desafortunadamente, no todas pensando en el beneficio del país. Sí, Felipe, hay que darle un compás de espera a María Consuelo, pero de lo que nos dice el general... Seguro que el general es igual de bueno a los 76 que han sacado, seguro. No. Y lo que sí es cierto es que lo que usted menciona, Ricardo, en términos de que el comandante venga del ejército, que el que tiene el mayor número de efectivos, que son cerca de 200.000, pues implica que hay un mayor conocimiento del despliegue de las fuerzas en el territorio, porque es que es precisamente un general de tropa, es un general que conoce muy bien el ejercicio, pero tampoco podemos negar que el general Hugo López, que todos reconocen como un líder, como una persona que tiene mucho conocimiento, primero llega en un momento muy difícil y con muchos desafíos, con un presupuesto menguado que ni siquiera él pudo decir que era suficiente, porque por supuesto está disminuido desde que Iván Velázquez como ministro de Defensa renunció a más de $1 billón de presupuesto al principio del gobierno. Llega con unas comunidades completamente instrumentalizadas. O sea, recordemos que este año lo que tuvimos fueron azonadas, entre comillas, de población, de comunidades indígenas, de comunidades campesinas, secuestrando a nuestros soldados y secuestrando a las personas que nos cuidan. Y esta fue una modalidad que se incrementó muchísimo durante este año. Y eso habla de el poco reconocimiento que las comunidades tienen de su ejército, porque si los ven como enemigos, pues precisamente aquí lo que se necesita es una estrategia de acercamiento con las comunidades mucho mayor. Y adicionalmente, con la producción de cocaína completamente disparada. Es que, según los cálculos de la ONU, en Colombia se produjeron este año 3.200 toneladas de coca. Entonces hablan de que hay mayores incautaciones, pero claro, como decía en algún momento el gobernador de Antioquia, uno no puede medir la inundación de su casa con los baldes de agua que sacó. O sea, por supuesto hay mayores incautaciones, pero porque está desbordada la producción. Y eso se demuestra en los efectos económicos que hay en el país. Entonces, tapar el sol con las manos es imposible. Y el general Hugo López, que conoce precisamente las necesidades que tienen en este momento los soldados, pues enfrenta unos desafíos muy grandes con el agravante que ese cambio de cúpula por Twitter, en donde no hay un reconocimiento a quienes se retiran, pues también genera unos ciclos en el ejército mucho más cortos y una alteración de ese concepto que es la antigüedad. Y además con un desafío adicional, Héctor, de esta nueva cúpula, y es el corto tiempo que tiene al frente. Le quedan básicamente 8 meses, enero, febrero, 8 meses, si no hay cambios. Hasta agosto, sí, exactamente. No, es agosto. Poco. Incluso pero 7 meses. Sí, pueden ser 7 meses. Prácticamente hasta final de julio. Con unos desafíos muy, muy grandes. Sí, yo sí creo pues que hoy que estamos cerrando el 2025 y abriendo, digamos, el 2026,
claramente este desafío en materia de seguridad es el más importante que tenemos los colombianos para el siguiente año. Porque hemos ido llegando, en mi opinión, a una expresión de violencia anárquica que todavía no hemos logrado comprender bien. Me parece que la violencia en Colombia ha cambiado de manera radical a aquella a la que estábamos acostumbradas, de organizaciones armadas estilo grupos paramilitares o grupos guerrilleros que copaban muy buena parte del territorio nacional con una sola estructura organizativa. Y aquí lo que tenemos es múltiples organizaciones armadas, y eso pues dificulta mucho la manera de enfrentarlas, pero sobre todo, prácticamente a mi modo de ver, desecha la posibilidad de un proceso negociado. Esa idea con la que llevamos los colombianos hace 40 años de negociar la paz con unos grupos, con unas estructuras armadas muy fuertemente organizadas, yo creo que eso es del pasado. Eso no corresponde a la caracterización de la violencia actual. Aquí hay grupos organizados, algunos incluso usan la misma marca, pero en la práctica no pertenecen a la misma organización, y entonces yo sí creo que tenemos que exigirle, imagino ya que será el próximo gobierno, primero que abandone esa idea de la posibilidad de, comillas, una paz negociada, y que diseñe una serie de políticas públicas, no una sola, sino una serie de políticas públicas que respondan a las particularidades regionales de las expresiones de violencia. Y ese es el desafío que tiene la nueva cúpula militar, a mi modo de ver, Ricardo. No, pero y además de todo esto, Héctor, súmele algo que en algún momento tendremos que afrontar como sociedad, porque estamos hablando, efectivamente, Héctor, usted lo dice muy bien, esa vieja idea de las guerrillas con una ideología, de la guerra de guerrillas, de la guerra de posiciones, de los ejércitos, hoy ya no existe. Pero además de eso, Andrés, hay un desafío muy grande, y algún día tendremos que quitarnos la careta como sociedad, y es hablar de la criminalidad que no es camuflada o que no es de grupos, del lavado de activos, claro, de la falsificación de documentos, de la minería ilegal, claro, de cómo a través de negocios virtuales se están moviendo miles de millones o billones de pesos, negocios que en teoría no son ilegales, pero que terminan siéndolo, porque aquí hay una cantidad de criminalidad escondida en la sociedad. Usted ve la cantidad de dinero circulante en las calles de muchos municipios y ciudades del país, y usted no sabe de dónde viene. Que un día tenemos que sincerarnos, este tema es mucho más profundo de lo que estamos hablando. No solo es mucho más profundo, Ricardo, sino que cambia muy rápidamente. Usted lo ha descrito muy bien. Mire que en cosa de, 20 años, el paisaje de la conflictividad colombiana ha pasado de ser el paisaje de unas guerrillas con orígenes políticos por allá en los años 60, de unos grupos de autodefensa o paramilitares creados como reacción a eso, etcétera, a una dispersión anárquica, como decía Héctor, de grupos que explotan un montón de negocios criminales en diferentes zonas y que van cambiando y cambiando y cambiando. Ese no es el tipo de configuración que permite una estrategia de negociación política. La negociación política era apropiada tal vez o pertinente tal vez para la fase anterior del conflicto colombiano, pero esta ya es otro tema. Y esta cúpula, Ricardo, y esta entrevista que acabamos de oír con el general López me hace pensar a mí que si las cosas salen bien con esta cúpula, a la que no se puede culpar si las cosas no salen totalmente bien, porque es que finalmente el que manda es el presidente y él, lo sabemos, vacila con esto. Pero si las cosas salen bien con esta cúpula, ojalá el próximo presidente considere mantenerla, porque es que la continuidad aquí es importante, Ricardo, y además, gracias a las purgas que hicieron el presidente Petro y el ministro Iván Velázquez, dejaron a las fuerzas militares sin esa base amplia de oficialidad que se tenía para estar haciendo esa renovación rápidamente. De modo que en esto necesitamos, ojalá tengamos continuidad. Yo también celebro, la entrevista del general López. Lo que dice todo me parece muy, muy acertado, su carrera me parece muy meritoria. Lo malo es que donde manda capitán, ¿no? Donde manda presidente, pues no. Es cierto, pero... Y oímos al general López con unas posiciones muy claras sobre Venezuela, sobre el ELN y todo, pero si en una semana sale el presidente a decir que por favor, hermanos, hermanas del ELN, recapaciten, pues ahí vemos hacia dónde va la cosa.
Sí, 8:30 minutos. Fíjese, por ejemplo, que el general López es de los más antiguos en las fuerzas. Claro, Ricardo, y fíjese Tiene que un serlo, dato. pero además es más antiguo, por ejemplo, que el ministro de Defensa, el general Sí. Pedro Sánchez, que ya está en uso de buen retiro, pero tiene mayor antigüedad, por ejemplo, Es más que el ministro antiguo, Pedro pero a Sánchez. propósito de lo que está diciendo Andrés, particularmente sobre el ELN, hay un dato que no es menor sobre el general Hugo López, y es que él conoce perfectamente al ELN en sus dos sentidos: en la mesa de negociación, porque hizo parte de ella, dialogando, sentando, intentando llegar a algún acuerdo con esa guerrilla, y por el otro lado, pues en el campo de batalla. Entonces va a ser muy interesante al momento en que le diga el capitán, como dice Andrés, hágale a los hermanos del ELN, él va a poder darle luces de cómo se están portando los señores del Pero ELN en esa mesa. Aquí hemos repetido varias veces que donde manda capitán no manda marinero. Y claro, el general López es un hombre de la tropa, un hombre que entiende la guerra y que además está dispuesto a hacerla. Pero también yo creo que aquí hay un cambio de estrategia con el cambio de cúpula por parte de ese capitán, del presidente Gustavo Petro. Recordemos que él hace el cambio de la cúpula no para buscar una cúpula pro negociación, como pasó quizá al comienzo del gobierno. Hace un cambio de la cúpula porque considera que los resultados en esa confrontación, especialmente con el ELN y con estas nuevas formas de ataques como el de los drones, pues es insuficiente y no está dando los resultados. Entonces, este es un cambio de cúpula para que mejoren los resultados, y por eso escoge el presidente Petro escoge un general del ejército, un general tropero, un general que entienda operaciones terrestres, que es la mayoría de las operaciones que tiene que desarrollar el ejército colombiano y las Fuerzas Armadas colombianas contra las guerrillas y contra estos grupos al margen de la ley. Entonces, aunque llegue tarde, es mejor tarde que nunca, pero esto también lo que va a dejar en evidencia estos 8 meses, especialmente que es una época electoral. El general López nos recordaba aquí que gran parte de su labor va a ser con la seguridad en los territorios de cara a las elecciones. Pues lo que nos va a dejar claro es que no basta con un presidente que tenga la voluntad de enfrentar a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas de insurgentes. No basta con un presidente que tenga la voluntad. Se necesita mucho tiempo para recuperar el territorio, se necesitan años para lograr recuperar el proceso de seguridad y de orden público que tiene hoy el país. 8:33 minutos, ya vamos a hablar de salario mínimo, ya les hablo del decretazo Hay que hacer tributario varias que se cosas, conoce hoy, Ricardo. Héctor, para finalizar. Pero una yo creo es que es, por ejemplo, y lo digo con cariño con Luis Ernesto, dejar de llamar insurgentes a lo que son es unas bandas de armadas de narcotraficantes. Porque yo creo que si seguimos con esa historia, digamos, de que tenemos unos grupos que tienen un objetivo político y que podemos llamarlos rebeldes, insurgentes, incluso guerrilla, pues seguimos confundidos en la caracterización de la violencia en Colombia. Esa es una historia pasada. Esa historia terminó, a mi modo de ver, en el año 2016, cuando se suscribió el acuerdo con las FARC, que fue la última expresión de ese tipo de manifestaciones de violencia. Y es cierto, como dice Luis Ernesto también, que quizá el presidente hoy tiene una actitud distinta y una intención distinta y quizá una intención de combatir al menos algunas de estas organizaciones. Pero lo cierto es que, como lo describía y lo relataba esta mañana con detalle María Camila Orozco, temprano en la mañana, pues la verdad es que permanentemente da unas señales completamente distintas, que lo que hacen es confundir tanto a la opinión pública como a la tropa, porque a la par que puede nombrar quizá una cúpula militar que esté más orientada y más dedicada a la confrontación que a garantizar una eventual negociación, lo cierto es que sigue nombrando gestores de paz, ahora otorgando también zonas desmilitarizadas que les permiten a estas organizaciones estar ahí y seguramente fortalecerse, en fin. Entonces, el mensaje del presidente no es tardío solamente, como dice Luis Ernesto, sino sobre todo es equívoco. Y eso sí que es muy grave para enfrentar este tipo de violencia que tenemos. Termina siendo ambiguo. Oiga, quiero decir algo. Va de la confrontación total a la negociación y la tropa, es cierto, Héctor, que pero Ricardo, me decía, padre. No es equívoco. Déjame decir algo, Ricardo, pero para ello necesitan herramientas. Sin plata no se puede. Esto no es con buenos deseos. Se necesita presupuesto, se necesita dinero para comprar armas, para poder realmente hacer esa batalla que se está pidiendo, ¿verdad? Porque sin recursos, olvídate, no funciona.
Y es que sobre eso, padre, el presupuesto del año entrante, por ejemplo, ubica al Ministerio de Defensa y a la Policía en el 6º y en el 7º lugar de los ítems con mayor presupuesto para el año 2026, incluso superados, por ejemplo, por el Ministerio de Hacienda y por otras entidades. 8:35 minutos.